Hola muchachos de 94, los que estamos en modalidad virtual. Entonces, pues voy a ofrecerles este video, teniendo en cuenta que nadie ingresó a la clase de 9 de agosto, ¿cierto? 4 de la tarde, ¿listo? Entonces, pues yo les envío el video dejando evidencia de que se hizo la clase y desarrollé pues lo que teníamos propuesto para el día de hoy, ¿listo? Cualquier cosa, pues ahí será que me manifiesten en el chat de clase de religión qué fue lo que pasó, por qué no ingresaron y demás, ¿cierto? Ahí dejo, digamos, como una evidencia de que efectivamente, pues a ustedes se les hizo el llamado, tanto en el grupo de religión, como en Classroom, como en el grupo también de WhatsApp, tanto en el grupo que tienen de dirección de grupo como el de religión. ¿Listo? Les dejamos la evidencia de que eso aconteció y que pues sí es raro que ustedes no, los que dijeron modalidad virtual, pues no ingresen. ¿Listo? Pero nada que hacer. Tengo que avanzar y lo voy a hacer de esa manera. Listo, mis muchachos. Entonces, eh, para hoy tenemos entonces la guía, la explicación de la guía número 5. Entonces vamos a ir a esa explicación. Voy a compartirles la pantalla para ir mirando algunas cosas que me interesan. Ah, claro que yo quería hacer lo siguiente. Mm, bueno, sí, vámonos de esta manera. Estaba mirando ya el tema de compartir, pero bueno, ahorita con lo del tema del video ya miramos cómo lo manejamos. Bien, entonces, aquí pues presentamos entonces nuestra guía de trabajo. Vamos a utilizar un colorcito. A ver, cojamos este azul, ¿cierto? Esto es nuestro lápiz. Pongámoslo un poquito más grande. ¿Listo? Bien. Entonces, mis chicos del 94, esta es la guía número 5. En esta guía número 5 vamos precisamente a trabajar este tema, los libros sagrados y dogmas religiosos. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro tema. En la configuración de las religiones, resulta que hay algunas religiones que tienen precisamente un texto el cual es pilar para ellos, ¿sí? Es fundamental, no puede faltar, ¿sí? ¿Sí? Estas religiones son el judaísmo, el cristianismo y el islam. A estas tres las denominan también algunos estudiosos como libros, religiones de texto, ¿cierto? Porque se basan precisamente en ese texto, se basan en el texto, ¿sí? Su fe está aquí, ¿cierto? Lo que diga el texto, eso es lo que para ellos es un pilar importante. Y teniendo en cuenta eso, entonces entramos al otro tema que son los dogmas, porque muchas de las cosas que están escritas aquí, ¿sí? Las han eh, como adjuntado a su vida social, a su vida política, ¿sí? A su vida cotidiana, y por eso, de alguna manera, las han denominado dogmas. Dogmas finalmente es una como regla de fe que tienen algunas religiones, ¿de acuerdo? Entonces, esas tres que he mencionado. ¿Sí? Las otras, digamos, sí, no es que tengan un texto base, sí han escrito, ¿cierto? Han escrito algunos elementos y demás, pero no es la base para ellas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces es recomendarles que para agosto, o sea, tienen hasta el 31 de agosto poder entregar esta guía. ¿Listo? Ahí les estoy presentando también a ustedes eh, los links de Classroom para que la envíen a Classroom. Recuerden que si alguno tiene alguna dificultad con el tema de Classroom, está también este correo que tú puedes enviar tus actividades a ese correo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a evaluar?
Entonces, noten ustedes que lo que voy a evaluar son los tipos de textos sagrados y los dogmas que se presentan en esos libros sagrados. ¿Listo? De acuerdo pues a las confesiones religiosas que presentemos. Eso es lo que yo quiero que tú identifiques. Vas a conocer también las implicaciones éticas. Esto me parece muy importante, ¿cierto? Porque muchas de esos dogmas, ¿cierto? A veces transgreden la dignidad en algunas, ¿cierto? Entonces vamos a ver, porque precisamente algunos las denominan como normas, o sea, las toman como normas de vida y que de eso no se pueden salir porque si no tenemos un problema, ¿cierto? Algunas religiones en eso son enfáticas. Bueno, y eso es lo que estableceremos acá. Dentro de nuestro aprendizaje de trabajo, pues ya lo hemos mencionado, los textos sagrados, los dogmas, ¿cierto? Vamos a establecer esos dos elementos y para ello, pues vamos a hacer lectura que nos implique, ¿cierto? Verlo desde una óptica también ética. Bueno, entonces nuestras habilidades van a hacer que podamos identificar, ¿cierto? Podamos contrastar también los textos sagrados, ¿cierto? ¿Qué dice el uno, qué dice el otro? Y frente a eso, pues hacernos nuestra opinión. La estructura de la guía, entonces, tiene entonces 3 páginas, de las cuales una de ellas vamos a hacer un estudio a partir de una lectura que habla sobre precisamente los libros sagrados, los dogmas. ¿Mm? Seguiremos con nuestro habitual recurso de buscar en el diccionario, ¿sí? Algunos conceptos para ampliar nuestro léxico. Los invito también para que veamos un video aquí en la guía, les manifestaré. Y frente a ello, pues nos haremos la contestación de algunas preguntas, ¿no? Haremos cuestionamientos y pues obviamente usted desarrollará esas preguntas. Y pilas porque una de las actividades reina de esta guía es esta, que vas a elaborar un libro. ¿Sí? Vas a elaborar una especie de libro. Ya les doy las indicaciones. Y obviamente terminamos con nuestra autoevaluación. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues avanzamos entonces con nuestra guía y nuestra explicación. Noten que aquí está el tema A, B y C, que son las recomendaciones fundamentales que quiero que usted las tenga, ¿no? Sí, muy importante, sí, muy importante. Ahora, dentro de estas recomendaciones está precisamente que usted ingrese a las explicaciones que se dan, porque si no va a quedar perdido, ¿sí? Frente a algunas cosas. Pues yo estoy haciendo aquí el video, entonces usted se puede apoyar del video, pero también es importante que yo lo tenga de primera mano acá, para poder, pues obviamente, ayudarle y orientarlo. Bueno, bien. Entonces, primera actividad que van a hacer en nuestra actividad de iniciación, ¿cierto? Vas a observar, vas a escuchar una noticia. Esta noticia puede ser local o internacional, ¿sí? Valen las dos, no importa. ¿Qué necesito? Entonces, que escribas cuáles, ¿cierto? Y cuántos documentos legales nombra. Entonces, hay algunas noticias que en eso son juiciosos, ¿sí? Que presentan, no solamente presentan, digamos, lo que aconteció, sino eh, informan al televidente, ¿sí? A la persona que está eh, mirando la noticia, eh, cómo ha sido la elaboración de esa noticia. Y te da elementos, te dice X ley menciona que esta persona cometió X delito, en fin. ¿Mm? Básicamente es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿no? Entonces, identifiquen una noticia donde se hacen como un estudio juicioso de esa noticia, ¿sí? Y no presenten lo usual, ¿no? X o Y, un accidente y se presentó un accidente en tal parte, pero ya, se quedó ahí. ¿Sí? Bueno, ese tipo de noticias no dicen mucho. En cambio, hay noticias que sí van un poquito más allá, investiga, mire,
diferentes fuentes, inclusive, no, que estuvimos en la fiscalía y esto comentó el fiscal, pero resulta que también estuvimos aquí con, por decir algo, la Policía Nacional y este también comentó lo siguiente, ¿cierto? Y estuvimos con este experto y este experto también nos dijo. ¿Mm? Por ejemplo, el tema de la vacuna, eso puede ser una buena noticia, ¿cierto? Porque hay un seguimiento, hay una estadística, ¿cierto? ¿Sí? Hay personas que opinan sobre el asunto, científicos, médicos, ¿sí? Personal común. O sea, cojan una noticia que realmente les dé elementos para usted poder hacer este ejercicio. Y con esa información que usted obtuvo, ¿cierto? Con ese análisis que hizo de esa noticia, vas a elaborar tu opinión ya personal. Tu opinión personal. Listo. Vas a hacer eso. ¿Mm? Y ayúdate con estas preguntas, en tu opinión personal. Estos documentos que nombran qué duración o tiempo, ¿cierto? Tienen. Esa es una primera pregunta. Dice que, les comento acá que en la historia también se emiten muchos de estos textos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nuevamente retomarnos? ¿Sí? A veces en algunas de las noticias también se dicen cosas, ¿cierto? Y se aluden a ciertos artículos de ley, en fin, ¿cierto? Se remite nuevamente a lo mismo. ¿Por qué retoman? ¿Por qué es importante retomar? Están hablando, por ejemplo, del famoso caso Uribe. Entonces, bueno, ¿por qué retoman? ¿Por qué retoman ciertas cosas? O sea, ¿cuál es el énfasis? ¿Por qué hacen eso? Bueno, ahí hagan un corto análisis, tampoco se me van a quedar ahí en solo esa actividad, pues rápidamente, pues para eso está YouTube, tú puedes ver una noticia en una noticia de 3 minutos, bien elaborada, ¿cierto? Que ha hecho algún periodista, muy seguramente tiene los elementos que yo estoy pidiendo. Bueno, luego viene la actividad de desarrollo, muchachos. Entonces aquí tengo las dos modalidades. Pues los que tienen internet, pues pueden ver la película, pueden ver esto que yo les voy a presentar el video, ¿cierto? Y los que no, pues tienen dificultades con el internet, se pueden apoyar también con la lectura, ¿cierto? O pueden ver el video y hacen la lectura, no hay ningún problema. ¿Sí? De todas maneras, las van a necesitar, ¿sí? Eso es importante. Entonces, aquí simplemente lo que tú tienes que hacer es ir precisamente, permítame, quito el lapicito. Mm, Listo. Quité pues, bueno, no salió. Ah, sí, listo. Entonces, le di clic ahí, ¿cierto? Aquí te aparece entonces la página del blog de religión. Y en la página del blog de religión, entonces estamos hablando de los textos sagrados. Mira, aquí te los marca textos sagrados, pero entonces me voy aquí, textos sagrados, y aquí, puede ser en la imagen o aquí aplicar clic, ¿cierto? Le doy clic aquí y me sale efectivamente el texto que yo necesito ver, ¿sí? Texto que yo requiero ver. Entonces, lo puedes hacer de esa manera. ¿Listo? Yo ya lo tengo preparado, entonces voy a irme atrás, ya lo tengo preparado, pero tú puedes hacer eso, no hay lío. Ya sabes que es el blog, entonces no se me vaya a perder. Voy a ir un poquito atrás, ¿sí? Yo el video ya lo tenía preparado para ustedes, lo tenía acá. Y miramos un poquito, ¿cierto? ¿De qué trata? Algunos elementos. Voy a dejar motivo de compartir aquí para compartirlo con audio. Y miramos algunos elementos allí, ¿cierto? De lo que nos presenta este personaje. ¿Listo? No importa, no. Es el culto profano. Bueno, página aquí.
que terminé. Esta es como una serie que trabaja un filósofo argentino y se llama Filosofía aquí y ahora. Pero me llamó la atención cómo él aborda el tema de los textos sagrados. Entonces, vamos a ver algunos elementos propios eh, para poder identificarlos. Ahí cierro un momentico em, mi cámara, pues para que puedan escuchar con mayor Hay claridad. temas insoslayables de pensar, de reflexionar y ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. El Islam y los Estados Unidos, los dos dicen tener a Dios de su lado. La guerra del Paraguay es un genocidio silenciado. Había que liquidar al Paraguay. El Paraguay de Francisco Solano López. Vamos a hablar de literatura y política para pensar el compromiso del escritor. Los ejemplos de Sartre, Rodolfo Walsh, como el Eternauta de Oestergel que dice: desde ahora estamos solos, completamente solos. ¿Quiénes pensaron la Argentina de otra manera? John William Cook. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Raúl Escalabrini Ortiz Queda en el recuerdo de todos como uno de los principales representantes del pensamiento nacional y popular. El imperativo más profundo que tenemos: pensar por nosotros mismos. Filosofía aquí y ahora especiales. El Islam y Occidente, los textos sagrados. 1. Violencia y religión. 2. La mirada de Dios. 3. Los castigos. 4. No he venido a traer paz, sino espada. 1. Violencia y religión. Vamos a entrar en un tema difícil. Vamos a pensar la relación entre Occidente y el Islam a partir del tema de la violencia. Esta es una cuestión permanente en la condición humana, la violencia, pero entre el Islam y Occidente se ha instalado de un modo particularmente cruel. Desde el 11 de septiembre se habla de la violencia islámica, pero desde el 11 de septiembre también Estados Unidos inicia una guerra de retaliación que todavía se está desarrollando y que ha llegado a niveles de crueldad inenarrables que se han conocido en todo el mundo a través de fotografías, también de una dificultad de verlas por la crueldad que expresaban en la humillación de los torturados. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a la tortura porque se ve en los diarios: Estados Unidos tortura porque cree que la tortura está justificada. Ahora, vamos a dirigirnos en un intento lo más profundo que podamos hacia los textos sagrados. Vamos a el Corán. La exigencia fundamental del Corán es someterse a la unicidad de lo uno. Lo uno es Dios, lo uno es Alá, su profeta es Mahoma, pero lo uno es Alá. Islam significa obediencia y sumisión. Esto es muy importante. Obediencia o sumisión. Musulmán significa el que obedece la ley de Alá. O sea, observemos estos términos, ¿no? Obediencia, sumisión y obedecer la ley de Alá. No reconocer la unicidad de Dios es el máximo pecado en que se puede incurrir para el islamismo y merece castigos terribles que efectivamente se aplican. Entonces, estamos en presencia de una religión que
está basada en la sumisión, en la adoración de lo uno y en el castigo implacable del pecado, que es el no reconocimiento de lo uno. Pero no creamos que la violencia no está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque nos equivocaríamos terriblemente. En el Nuevo Testamento hay un acto de violencia fundante, y es un acto de violencia terrible. Este acto de violencia es la crucifixión de Jesús de Nazaret. El profeta de Nazaret es crucificado. Esta crucifixión, cuanto más terrible sea, más va a autorizar a la Iglesia católica medieval a torturar a los que no reconocen la religión católica. Para esta religión católica, el dolor es constitutivo de la existencia. De ahí que una película como la que hizo Mel Gibson, en la cual Jesús de Nazaret, el Cristo, se lo ve más torturado y sufriente que nunca, sea una película fascista, porque en esa tortura se está justificando la tortura del ejército norteamericano actualmente en Irak. Si así torturaron a Cristo, ¿por qué no vamos a torturar nosotros que estamos defendiendo a ese Dios? Entonces, aquí vemos cómo y por qué la película de Mel Gibson es una película fascista y por qué presenta a ese Cristo extremadamente sufriente y torturado. También un Cristo sufriente y torturado justifica la violencia de la Edad Media. ¿Cómo no va a justificar la violencia de la Edad Media? Aquel que desconoce al Hijo de Dios está desconociendo a un ser que ha padecido el dolor hasta los extremos infinitos, pero también no solo el dolor de la carne, sino el dolor de la duda, porque en su máximo momento de dolor carnal y espiritual, Cristo pregunta: Padre, ¿por qué me has abandonado? Volvemos. 2. La mirada de Dios. Vamos a hablar ahora de la violencia en el Antiguo Testamento, y hay mucha violencia en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar directamente de la crueldad de Yahvé. Yahvé es Dios en hebreo. Entonces, Yahvé es cruel. ¿Con quién es cruel? ¿Dónde vemos la crueldad de Yahvé? La vemos en un libro maravilloso del Antiguo Testamento, que es el libro de Job. El libro de Job tendrían que leerlo todos, porque es un libro fascinante. Además, es una lectura atrapante. Dios, a propuesta de Satanás, decide poner a prueba la fe de Job. Entonces, Job, que era un siervo de Dios, que vivía muy feliz, con familia, tierras, propiedades, todo lo que quería, ganados, Yahvé le hace perder todo: familia, fortuna, tierra, ganados, y lo deja despojado de todos sus bienes, hasta incluso enfermo. Entonces, ¿qué hace Job? Empieza a quejarse. Y aquí comienza uno de los momentos más importantes del Antiguo Testamento, porque es realmente la primera vez que un hombre se le queja a Dios abiertamente. Lo primero que le dice Job es: ¿dejarás alguna vez de mirarme? Lo que nos remite a la mirada de Dios. Sentir la mirada de Dios es agobiante para que el que la siente, y muchísimos hombres de fe la sienten constantemente. Entonces, Job le pregunta: si he pecado, ¿en qué te afecta, centinela de los hombres? Centinela de los hombres. O sea que Dios es el centinela de los hombres, aquel que los vigila constantemente. ¿Por qué? Le dice Job: no olvidas mi ofensa. ¿Por qué no pasas por alto mi culpa, si pronto yaceré en tierra?
y no estaré, aunque me busques. Pronto yaceré en tierra y voy a descansar, dice Job, y ya no me vas a poder mirar. ¡Oh, qué gran momento! ¿Por qué? Porque Job siente la presión de Dios como culpa. Y esto es uno de los temas más profundos de la creencia en Dios, que lo han tratado cineastas como Ingmar Bergman, por ejemplo, en Cara a Cara. La mirada de Dios y la culpa del creyente, porque Dios lo mira y no lo aprueba. La violencia es quizás sutil, pero es muy grande para un hombre sentir sobre sí la mirada de Dios. Es violencia, porque Dios me mira y no sé qué hacer si Dios me mira. No sé cómo complacerlo, no sé qué hacer para que Él esté feliz conmigo. Entonces viene la máxima queja de Job. ¿Por qué me sacaste del vientre de mi madre? Habría muerto sin que nadie lo advirtiese. ¿Por qué me sacaste del vientre de mi madre? Oh Yahvé. Esta es la gran crítica de Job. Aléjate de mí, le dice. Déjame gozar un poco antes de que me vuelva al país de las tinieblas y de las sombras. Aléjate de mí, le dice a Dios, porque quiero gozar un poco. Más grande no puede ser su queja. Le pide a Dios que se aleje de él para que goce un poco antes de ir al país de las sombras. Aparece Dios. ¿Y qué le responde? Le responde, te comprendo, Job, comprendo tu sufrimiento, te he hecho sufrir demasiado, te quité todo lo que te había dado. No, lo único que le dice Dios es, yo soy Dios y a mí me tienes que obedecer. Yo hice los mares, yo hice los ríos, las montañas, hice el universo, soy el que soy Dios. ¿Cómo te atreves a quejarte ante mí, que soy tan poderoso, que hice todo esto? ¿Qué has hecho tú más que quejarte? Job queda anonadado, como cualquiera quedaría anonadado, le pide perdón a Dios y Dios le concede el perdón. Job queda sin entender en absoluto por qué le pasó lo que le pasó. En el Corán hay un Dios que exige tal sumisión a él que esa sumisión es violencia. También Yahvé, en todo lo que le dice a Moisés, exige sumisión a él. Pero estamos en el Corán. El Dios del Corán exige constantemente sumisión. Y eso es violencia. Volvemos. 3. Los castigos. Permanezcamos todavía. Bueno, entonces aquí estoy presentando algunos elementos, ¿sí? El autor me ayuda a identificar dos realidades. Por un lado, cómo lo toma el texto del Corán y por otro lado, cómo lo toma los textos de la Biblia, ¿no? De las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento y mencionó algo del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, hasta este momento, Juan David, ¿cómo va la explicación? ¿Si estás comprendiendo lo que, digamos, estoy realizando con el abordaje de este tema de los libros sagrados y los dogmas? Sí, señor, pues llevo mucha idea. Por ahí tendré una dudita que otra. A ver, cuénteme qué duditas tiene, que se te ha Mm, presentado. o sea, pero digamos, tengo las dudas entre el video, digamos, si me pudiera Sí, sí, devolver. tranquilo, no hay lío. O sea, profe, no creo que me entienda bien. Lo que pasa es que yo digo que no capté muy bien el video, ¿se me entiende? Ah, ¿no captaste bien el video? Pero un pedacito, casi en lo último ya. Sí, ¿ahí qué? ¿Ahí entendiste? Esa fue la que no entendí, el Mm, último pedazo del video.
o sea, cuando lo corté. Sí, él está mostrando, permítame, y le indico. Vamos en el minuto 12:49, ¿sí? Vamos ahí. 12:49, para que no nos perdamos. Entonces resulta que el análisis que este chico, ese profe, nos va a venir a dar es en este orden que va a aparecer ahorita en pantalla, ¿sí? Voy a quitarle audio para que no nos Sí. distraigamos. Y mira, entonces, uno es violencia y religión, el otro es la mirada de Dios, el otro es los castigos y el último es este. Entonces ahí voy a parar. Eso, ahí. Entonces resulta que en los textos bíblicos, bueno, tanto en el texto bíblico como en el texto del Corán, ¿cierto? Y puede pasar también en el texto del judaísmo, aparece esto. Aparecen estas cuatro características eh, como recalcadas en esos textos, ¿cierto? Uno, la violencia y la religión, ¿sí? Porque uno, no sé si has leído la Biblia, pero en el Antiguo Testamento cuando uno empieza a leer, La violencia. entonces hay un momento que son los libros de Reyes, libros de Samuel, hay mucha guerra, mucha violencia unos con otros, y que Dios está con ellos, y ellos manifiestan eso, ellos manifiestan, no, Dios nos da esa potestad, ese poder para seguir adelante, ¿sí? Inclusive cuando Dios le pide, en el caso del Antiguo Testamento, Dios le pide a Abraham que tiene una tierra prometida, ¿cierto? Y que Sí. efectivamente él la ve, pero resulta que él cuando la ve, observa que alrededor quedan otros pueblos. Hay otros pueblos. Es una tierra prometida, pero ya estaba ocupada. Que en algún momento el texto también en algún momento dice, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer si ya está ocupada? Sí. Entonces Dios le está diciendo, no, no va a haber problema, usted se puede instalar ahí y tiene que defender, tiene que defenderla, porque es la tierra que yo le prometí. Entonces ellos entran a eso, a defender esa tierra que ya estaba ocupada pero que pertenece a ellos. ¿Sí ves? Entonces ahí se presenta una violencia impresionante. Obvio. Y de ahí en adelante vienen los reyes, ¿sí? Vienen inclusive los profetas a empezar a decir, no, dejemos la violencia. Entonces, es una cosa paradójica, que es precisamente lo que yo quiero que profundicemos en estos textos, ¿sí? Sí, Y señor. en el Corán pasa algo muy similar. Y ya lo mencionaba aquí también nuestro personaje, nuestro profe. ¿M? El Corán también, y es muy marcado, porque le está pidiendo a su fiel que siga al pie de la letra lo que dice el Corán, que obedezca lo que se dice, y pare de contar, y punto. No hay, no, yo como creyente, siendo de la religión islámica, no tengo motivo para poder discutir eso que está diciendo ahí el texto sagrado. No, no tengo que hacerlo, tengo que obedecer. Y por eso si usted mira un poquito ahí el video al principio, referenciaban lo que pasó en el 2001 con el tema de las Torres Gemelas, que se estrellaron los aviones en las torres, ¿no? Sí, señor. Eso, entonces, por ejemplo, ese fenómeno, eso que pasó, eso que aconteció, fue según la persona que hizo ese atentado, dice que fue un designio de Dios. Imagínate, que la misma, el Corán, en este caso, porque fueron musulmanes los que hicieron ese atentado, Sí. fue los que los motivó a hacer eso. Mm, Entonces uno dice, ay Dios mío, ¿cómo así? ¿Y de dónde salió eso? Del texto sagrado de ellos. O sea, esa idea de proteger su fe y demás, salió de ahí. Y que ellos no tienen ningún problema en morir por su fe. sí. Pero fíjate, que es lo que nos están comentando acá, se genera también una violencia. O Sí. sea, ahí mismo en el texto nos está diciendo seamos violentos, en el caso del Corán.
y como lo referencia también en el Antiguo Testamento, ¿ves? Entonces, ese es el análisis que yo quiero que ustedes empiecen a observar también, que esos textos, o sea, si uno lo lee hoy, ¿cierto? A la luz de lo que está pasando hoy, son una candela total, Sí, señor. ¿cierto? Pero también, más adelante, realmente lo que voy a decir yo es que tenemos que mirar los contextos. ¿Cuándo pasó eso? ¿Sí? No porque en el texto diga que Dios pide que se haga exactamente eso, no significa que eso que se está diciendo en ese texto se haga hoy. Porque es que eso lo dijo hace miles de años y se lo dijo a unas personas de ese tiempo, no de ahora. Entonces ahí es lo que se critica y lo que él está criticando un poco también es por qué el Corán en pleno siglo XXI, ¿cierto? Toman de manera figurada el texto. Para allá vamos. Bueno, esa es una. La otra es la mirada de Dios, ¿sí? Que él ya nos daba algunas pinceladas también, ¿sí? ¿Cómo es que Dios quiere que su fiel, o en este caso su pueblo, pues lo siga? ¿Mm? Entonces allí vamos a encontrar precisamente un dogma de fe. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es un Sí, dogma. señor. Ese es un dogma. ¿Sí? Por lo menos en estas tres religiones que yo comentaba, el judaísmo, el cristianismo y el Corán, eso es una norma que no ha de faltar. ¿Sí? Y es un dogma de fe. El otro es los castigos. ¿Mm? Porque muchos de los textos también dicen, si yo hago esto, me va bien, pero si yo no lo hago, pues Dios le va a caer con todo el peso de la ley, ¿ves? Entonces, imagínate tú. O sea, si, digamos, Moisés no hubiera presentado las tablas de la ley, pues eso hubiera sido todo un problema para él, de él y con Dios, porque fue un mandato divino y entonces él no lo siguió. ¿Mm? Entonces posteriormente todo lo que le ocurra a Moisés, pues será un castigo y él lo Sí, señor. asumirá como un castigo, ¿ves? Pero obviamente eso él no lo hizo, él sí siguió las tablas de la ley, se las presentó pues a su pueblo y demás, para que pues ellos siguieran, digamos, como en ese caminar con Dios, ¿no? Y lo otro es, no he venido a traer paz, sino espada. Esta es una frase que la vamos a encontrar un poco más explícita en el Nuevo Testamento, en el texto del Nuevo Testamento. ¿Mm? Fíjate que es muy poderosa esa frase. Y se la asumen que la dijo Jesús, donde él dice, no he venido a traer paz, sino espada. Entonces, imagínate, quien coja eso literalmente, pues dirá, no, Dios me está diciendo que no, yo aquí me voy a armar y el que no esté conmigo, pues está contra él, entonces empezó a disparar y empezó, ¿sí? Entonces, eh, quisiera que viviera el video, ya íbamos en el minuto 12, cuando lo seguías viendo, vas a observar precisamente el análisis que él hace sobre el punto número 4, ¿listo? Listo, sí, señor. Entonces ahí vamos. Entonces, no sé si ahora sí está un poquito hay como una claridad Ya frente estoy a lo que más en el video, ya tengo más argumentos en la cabeza. exacto, esa es la idea, esa es la intención, ¿ves? Sí, Entonces, señor. bueno, el video era como también el pretexto para que eh, nos adentráramos pues a conocer precisamente lo que yo les estoy eh, evidenciando allí en la guía. Entonces, ahí se lo dejo para que usted pueda pronto abordarlo con calma y demás. Íbamos en el minuto 12, pero puede retroceder y bueno, acabar de completarlo. ¿Listo? Y quisiera hacer una última claridad porque nuestra clase, imagínate, nuestra clase va hasta ahorita. Digo, de hecho ya me pasé. ¿Usted tiene clase ahorita? No, señor, creo que ya no tenemos más clases. Ah, no. Listo. Termino con una cosita que quiero puntualizar contigo y ya. Y ahí terminamos porque yo sí tengo otra.
pero no quisiera que se fuera usted sin de pronto esto que le quiero comentar. Bueno, entonces íbamos acá, ¿cierto? Entonces, el Ya. video, en este caso, pues ya vimos alguna partecita ahí. Eh, Dentro del texto vamos a encontrar entonces, muy verde. Así ya. Bien. Y vamos a mirar precisamente lo que también nos dice Nora y Juan José de Leiva frente a cómo es la mirada que debemos hacer frente a estos libros sagrados. Recomendación de hacer la lectura, ¿sí? Y aquí también explico un poquito sobre el tema de los dogmas, ¿sí? Entonces, aquí, por mencionarte y como por aclararte, es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable. Eso les puse una mano de cualidades para que usted comprenda que es una cosa que se queda ahí, está ahí en una religión y no hay cosa que se pueda mover, no se puede mover, ¿de acuerdo? Y eso es algo que se tiene que hacer, se debe hacer, eso es un dogma. Por eso en el video hay muchas cosas que cuando este profe nos empieza a explicar, hay cosas que no son negociables, ¿sí? En las religiones. Y a eso es lo que estamos denominando Dios. Perdón, estamos denominando dogma. Y uno de esos dogmas, mira, está la existencia de Dios, por ejemplo, ¿sí? Ese es un dogma. En todas las religiones tienen ese primer momento. A todo el mundo le dice, sí, hay la existencia de un Dios. Que yo lo llame así, yo lo llame así, pero hay la existencia de un Dios. Bueno, otra de los dogmas, este es como a raíz del ser humano, el hombre está formado por un cuerpo material y un alma espiritual, ¿sí? Esto es fundamental porque eh, para el que es creyente sabe que tiene esas dos realidades, ¿sí? Para otra persona que no sea de esta denominación, pues dirá, soy materia y punto, y me muero y ya. Pero nosotros que somos creyentes, no lo pensaríamos de esa manera. Pensamos que también somos espirituales, ¿sí? Bueno, hay otro tipo de dogmas, por ejemplo, como el tema del fin del mundo. Sabemos que se va a terminar. Este mundo no es eterno. Este mundo tiene un momento que va a culminar, ¿sí? Su fase. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento? No lo sabemos. Digamos, ahí, con todos estos fenómenos sociales, perdón, todos estos fenómenos naturales que están pasando, uno podría decir que efectivamente estamos haciendo, nosotros como seres humanos estamos haciendo toda una transformación para que efectivamente se dé como ese fin del mundo, ¿sí? Incendios, usted ha escuchado en noticias, incendios que se han dado, ¿sí? Yo. Ahorita Grecia está en una ola de calor impresionante y se le están quemando sus zonas forestales impresionantes. Las inundaciones que hubo en China, los desbordamientos que hubo en Alemania, lo que está pasando en Putumayo, que también se desbordaron unos ríos, ¿cierto? Y que hay regiones de la Amazonía que también se están quemando también eh, grandes hectáreas de bosque, ¿sí? De bosque nativo, imagínate. Y somos nosotros los que estamos produciendo eso. O sea, el que diga que no hay fin del mundo, pues es posible que sí, porque y con ese calentamiento global también es impresionante, o sea, es una cosa que toca echarle cabeza al asunto porque sí, en parte sí somos culpables de que de alguna manera estemos acabando nuestro mundo. ¿Sí? Y aquí también en el Corán manifiestan también parte de sus dogmas, ¿sí? Que están establecidos como interrogantes, ¿sí? Ojo, intereses que son más que de la deidad, más que de Dios, son del ser humano. Entonces también hay un factor que hay que mirar. Bueno, Sí, básicamente ya era como decir. Y bueno, hay una actividad que es el tema de un libro, ¿sí? La idea es que con estas informaciones que hemos dado y esta explicación del video y esto
esto último que le dice la orientación, pues usted puede armar un librito, pero este librito va más sobre tu sentido espiritual, ¿cierto? Sobre su fe, ¿sí? A veces las cosas hay que escribirlas. Por eso también quiero que se vea ese contraste porque quien escribe en un texto bíblico, quien escribió un texto bíblico, está también manifestando parte de su razón de ser, de su espiritualidad y demás, ¿sí? Quienes hicieron esos textos, quienes se sentaron y los redactaron. Entonces, usted va a hacer algo muy parecido, ¿sí? Entonces, la idea es que usted genere o crea su libro. Entonces, que tenga una portada, ahí como le estoy dando el ejemplo, una portada, que tenga una introducción que tú quieras hacerle, un posible índice, ¿sí? Que podría tener tu libro, ¿sí? Básicamente. Y por lo menos el primer capítulo. Sí. Un primer capítulo, un parrafito ahí que usted empiece como a esbozar qué es lo que quiere usted presentar en el libro. ¿Listo? Básicamente, pero si quieren con más detalle lo veríamos la próxima clase. No se me olvide también hacer el tema de la autoevaluación. Sí, señor. Pero a grosso modo, digamos, ahí vamos en el seguimiento, ¿sí? Espero que pues cuando nos volvamos a ver, pues ya ustedes de pronto ya estés elaborando su texto, que quede también, ¿no? Mm, Oye, sí, profe. Para, para la ayuda ahí de poder comprender también eso, por qué las personas escriben, o sea, cuál es la esencia de que las personas plasmen en un libro y eso quede para la eternidad, ¿sí? Y uno, así desaparezca de esta vida, alguien lo va a recordar porque va a tomar ese libro y va a leerlo y va a ver, mire, ¿sí? Y Sí. cómo lo van a interpretar. Esa es la idea, esa es la intención. Bueno, entonces, listo, vamos a dejar ahí. Muchas gracias. eh, por estar por estos lados. Está grabada, entonces yo la voy a subir a YouTube porque vos entraste y entró otra personita, pero ese se fue. Y, Creo que ya me escribió por el WhatsApp y me dijo que es que el celular se le había trabado. Sí, no estoy ah, mal. bueno, ni modo. Sí. Listo. Igual yo cuelgo esto, yo lo cuelgo en YouTube para que pues pueda terminar de ver como la explicación que doy y demás. Sí, Entonces, señor. buena mar y estamos hablando. Cualquier duda, no dude, perdón la redundancia, en escribirme al chat y demás y puedo hacer la Sí, señor. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, cuídese mucho. Listo, profe. Lo mismo. Hasta luego. Que le rinda. Chao. Chao.